Hola, reciban mis saludos en esta nueva entrega de mi humilde programa de entrevistas por YouTube. Y nuevamente tenemos como invitado a Yashkin Melchi. Y es la primera vez que una persona va a estar ya 3 veces en este programa, lo cual indica que evidentemente con Yashkin tenemos una gran amistad, muchos intereses en común y además que yo aprendo mucho de Yashkin. Bueno, creo que aprendemos mutuamente, pero yo recibo muchas enseñanzas de Yashkin, de cosas que no son fáciles para mí conocer, ¿no? Por su profundo conocimiento de la poética japonesa, de la cultura japonesa, que es algo que a mí me interesa mucho, pero sobre todo porque lo hace con mucha sensibilidad, ¿no? Con mucha conciencia, con un fuerte grado de inmersión cultural en el Japón. Y yo creo que a través de su propia sensibilidad poética es que él puede comprender cosas que tal vez otros estudiosos o eruditos no han visto, ¿no? Entonces, por ahí va la reiterada participación de Yashkin en este programa. Además de ello, todos mis programas, digamos, tienen un fin divulgativo de personas que están haciendo trabajos reflexivos que a mí me parece interesante, que deben ser conocidos con mayor amplitud, y este pequeño programa de una escueta audiencia, por lo menos es un granito de arena en dar a conocer a estos pensadores, autores. Pero en el caso específico de esta entrevista, es un material pedagógico pensado para el curso que estoy dictando en este momento. Estamos en marzo del 2023, estoy dictando el curso de literatura actual. Y estoy encarando la literatura actual desde lo ecopoético y tratando de establecer un diálogo entre literaturas indoamericanas, literaturas indígenas y literaturas asiáticas. Esto forma parte de los intereses de nuestro grupo de investigación. Junto con Yashkin y otros amigos somos parte del grupo de investigaciones poéticas de la Madre Tierra, en el que estamos pensando cómo llevar a cabo un diálogo con Asia que no tenga que pasar por los aparatos institucionales de legitimación del conocimiento de las universidades europeas o norteamericanas. Y evidentemente en esta intención del grupo de investigaciones poéticas de la Madre Tierra, Yashkin es, digamos, la punta de proa, porque él es el que está en Asia, él es el que está haciendo traducción directamente de los textos de el japonés. Entonces, por eso quería contar con la participación de Yashkin en este programa dedicado, vamos a dedicarlo a pensar las relaciones entre las poéticas japonesas y las poéticas indígenas. Por ahí va la cosa. Entonces, Yashkin, la primera pregunta es que en el último diálogo que tuvimos en torno a la figura de Nanao Sakaki, que para quienes no vieron ese diálogo, Nanao Sakaki es un poeta japonés del siglo XX, muy cercano a los beatnik, sobre todo a Gary Snyder y a Allen Ginsberg, que realizó una serie de peregrinajes por Japón, por Estados Unidos, con una alta conciencia ecológica. Y Sakaki, desde su juventud, tejió unas redes afectivas en el Japón con personas, artistas, seres humanos en general, que querían vivir una existencia al margen, digamos, de los procesos de modernización a rajatabla del Japón, y que más bien querían una vida rural, atemperada, más cercana al pálpito de la tierra. Y entre estos grupos digamos, de comunas alternativas, tuvo un lugar importante en las reflexiones el concepto de lo indígena, ¿no? De la indigeneidad, y que efectivamente realizaron una suerte de resemantización hasta donde entiendo de lo que significaba ser indígena, porque no era un término nada más racializado, ¿no? Ellos entendieron lo indígena como una condición primordial del ser prácticamente, ¿no? Entonces me gustaría empezar hablando de este punto, Yashkin. Ok, pues muchas gracias, Pedro, nuevamente por la oportunidad de esta conversación contigo y con tu público también, que esta oportunidad de exponer este tema.
Y bueno, pues ya has hablado ahora de Nanao Sakaki, y mira, me gustaría compartir aquí un pequeño texto que él tiene, precisamente de cuando él estuvo en, digamos, en Estados Unidos, ¿no? En ese territorio, en la zona, ¿no? Del Cañón de Chaco se llama, ¿no? Que es la zona del suroeste de Estados Unidos, ¿no? Donde, entonces él habla, ¿no? De su encuentro, un poco de lo que él sintió, ¿no? Frente a los vestigios de las culturas, ¿no? Norteamericanas, ¿no? Que es lo que dicen de los Anasazis. Entonces él tiene este pequeño texto que voy a leer y dice, ruinas o imagen del futuro. Dice, ¿cuánto tiempo, Cañón de Chaco? Uno de los vestigios más importantes de las viviendas hechas por los indios de Norteamérica. Aquí vivían los Anasasis, considerados como los ancestros de varios pueblos, como los Hopi y el Pueblo. En estos edificios de 5 pisos, construidos con adobes cocidos al sol, se alojaban hasta 5,000 personas. En los riscos cercanos hay pinturas rupestres como la del Cocopelli, que conmueven el corazón de los observadores. Esta arquitectura, estas imágenes, ¿son acaso uno de los patrimonios de la humanidad o más bien una llave hacia el futuro? Y esta última pregunta, ¿no? Que lanza una llave hacia el futuro, a mí me parece que es una de las cosas que motivan y mueven mucho las miradas del este de Asia, ¿no? Hacia el mundo indígena. Ahí yo creo que sí hay una búsqueda, ¿no? De formas de comunidad que son reconocidas, ¿no? También como, o sea, que se ve el reflejo propio en esas, pero que también se buscan como una manera de no olvidar esas formas de comunidad de frente al futuro, ¿no? De frente a, digamos, a la rápida modernización que ha habido en estos territorios, en estos países. Y para mí entonces, esta es una cosa que yo quiero compartir y lo voy a relacionar ahora también con un contemporáneo de Nanao Sakaki, que es un sociólogo japonés que se llama Ano, Ano Munesuke Mita, y él tiene un texto que a mí me lo mostró un buen amigo argentino que también estudia estas cosas de Japón, que se llama Matías Chape, y en este texto que se llama El sonido de las corrientes de aire, que es de 1977, él también reflexiona de la indigeneidad japonesa, ¿no? Y él utiliza una palabra muy interesante para hablar de la indigeneidad japonesa, que es la palabra que se llama dochaku, y está formado por un kanji, ¿no? Por una de estos caracteres, que es el de tierra, y el otro es el de vestir o de llegada. Puede significar llegada o vestir. Entonces es algo así como el que viste la tierra o lo que llega a la tierra. Y él dice, al hablar de esta indigeneidad, de este dochaku, versus la modernidad, la mirada que capta lo primero como algo típicamente japonés versus la modernidad es una mirada de mente estrecha. De hecho, hay indígenas japoneses, chinos, hindúes, lacandones, trobriandeses, pero también europeos. Por lo tanto, mejor debemos entender la modernidad como una peculiaridad y la indigeneidad, esta natividad con la tierra, como la universalidad. Así la indigeneidad envuelve a la modernidad desde abajo y desde sus periferias, solo en el sentido de que lo indígena es diverso, mientras que la modernidad es uniforme, es que ésta puede hacer frente a esa abstracción que llamamos la universalidad. Sin embargo, frente a esta diversidad, también los distintos pueblos indígenas se han de convocar a dialogar unos con otros sobre el sustrato común de una conciencia humana primigenia, que es que todos somos seres de la naturaleza. Entonces, ese es el párrafo, ¿no? Que tiene se apellida Mita, ¿no? Se llama Munesuke,
y es contemporáneo de Nanao Sakaki, ¿no? Y a mí me parece, ¿no? Que es un reflejo de la mirada, de esa mirada que hacia la indigeneidad, pero también sentida como algo propio en lo japonés. Es como dije, él usa una palabra muy curiosa que es del dochaku, ¿no? Que es de la tierra y el vestir. Y yo le estuve un poco investigando, ¿no? Como que esta palabra, bueno, ¿a qué refiere, no? Y sí, refiere digamos, al reconocimiento, ¿no? O a a las tradiciones, a la mirada, ¿no? A la cosmovisión de que la tierra está poblada de diferentes espíritus, ¿no? Que moran en la tierra, o sea, que son los kami, que es una tierra que está poblada, que está viva. Pero es muy bonito porque además algo a mí me ilustra mucho esta idea y que quiero mostrar aquí también es, mira, tomé una foto fue el año pasado a una pequeña ciudad que se llama Kasama, que tiene un festival de los crisantemos, ¿no? Y entonces ahí había una exposición, es un santuario, y tenía una exposición de los crisantemos, pero también estas figuras, que es un samurái vestido de flores y vestido de hojas de ciprés, ¿no? Entonces yo veo, es el samurái de las flores, ¿no? Es el samurái de los crisantemos, pero también yo lo relaciono con esto, con este sentido del dochaku, del vestir la tierra. Para mí eso es como que siento yo, ¿no? Que ahí está un punto de contacto y era bien importante porque este samurái que aparece aquí, además es un samurái, está ubicado en el periodo en el que empieza la modernización de Japón, en el siglo XIX. Entonces hay algo ahí como de recordar, ¿no? Como ese vestido de la tierra, ¿no? Y yo creo que entonces cuando se ve hacia los pueblos indígenas del continente americano, es siempre un reconocimiento y un recordatorio, ¿no? Yo creo que eso para mí también es lo que ve este Nanao Sakaki, ¿no? Ese recordatorio en lo indígena de esa forma de comunidades que están también, ¿no? Todavía vivas en el sustrato japonés y, y bueno, para mí esa es la posibilidad, ¿no? De un diálogo muy interesante, ¿no? Muy fructífero, pienso yo, ¿no? Que se puede dar. Es que yo creo que has dicho dos cosas, bueno, de todos los que has dicho, dos cosas que sería casi impensable de ser escuchadas de un académico europeo o, o digamos, o norteamericano. Tal vez ahora alguno podría decirlo, ¿ya? Pero tradicionalmente hubiera sido impensable escuchar algo así. La primera es que lo universal es la indigeneidad y no la modernidad. Eso le da una vuelta de tuerca a todo, digamos, el sistema filosófico moderno que propone justamente la universalidad de lo moderno, ¿no? Cuando lo moderno, finalmente, es una expresión de, digamos, relativamente reciente de ciertas élites europeas que se ha impuesto sobre el resto del planeta de manera muchas veces violenta, porque el proceso de expansión de la modernización, de la modernidad es inseparable del imperialismo, de la colonialidad, y sin embargo, ni aún así llega a ser universal, porque lo que genera normalmente son modernidades heterogéneas, es decir, no es lo mismo la modernidad japonesa que la modernidad en Singapur, que la modernidad en China o las modernidades en China o la modernidad las modernidades suizas o las modernidades en el Perú. ¿No? No hay una sola manera de ser moderno. Entonces, relativizaría la supuesta universalidad de la modernidad y más bien indicaría que lo universal, lo compartido por lo humano,
pero no solo por lo humano, sino por toda la existencia, es la pertenencia al cosmos. Es decir, no hay nada que esté fuera del cosmos. No hay nada que a un nivel material no esté vestido de tierra. ¿No? Y lo curioso es que hablamos de vestido de tierra, cuando la tierra misma es un vestido de estrellas, ¿no? Porque, como dicen los astrofísicos, todos somos polvo de estrellas, ¿no? Somos supernovas experimentándose en distintas formas. Entonces, lo universal sería lo cósmico, ¿no? Nuestra pertenencia cósmica a un nivel material, pero posiblemente a un nivel incluso más profundo, entendiendo que la materia, la intimidad celular, está atravesada por un soplo espiritual que se materializa. Eso por un lado. Por otro, también hay una vuelta de tuerca que sería bastante contraintuitiva para la modernidad hegemónica, que es no posicionar lo indígena meramente como una ancestralidad, sino también como una posibilidad de futuro. Es más, creo entender que, interpretando bien a Sakaki, sería la única posibilidad de futuro. Es decir, no existe futuro posible si el ser humano no toma conciencia de su participación en la red sagrada de la vida y empieza a honrarla. Es decir, si seguimos en este camino de opresión del territorio, eso estrecha el horizonte de futuro. ¿Lo ves así, Yashkin? Sí, yo pienso, reflexionando, ¿no? Que es la búsqueda de Nanao Sakaki, pero y de todo ese grupo, ¿no? De poetas japoneses, es ese camino hacia el futuro. Así como dices, y es una vuelta de tuerca que además, poniéndolo en su contexto, ¿no? Está contestando también la mirada de futuro que se proyectó a partir, digamos, de esta modernización, ¿no? Como, De la modernidad hegemónica que se y de la impuso a rajatabla modernización después de acelerada, Hiroshima y Nagasaki, digamos. Hiroshima y Nagasaki, y yo creo una crítica muy fuerte porque se adoptó una mirada de futuro guiada por el dinero, ¿no? No, me imagino, todo el mundo sabe, ¿no? O sea, pero en Japón es uno de los países donde donde ha llegado más dinero, ¿no? A partir de este sistema, ¿no? En los bancos japoneses. Entonces había una sed por el oro, ¿no? Y yo creo que esa es sobre todo la postura ética que tiene Sakaki y estos poetas de frente, digamos, a esa visión, ¿no? A esa visión modernidad. Buscan la otra, ¿no? La que, como has dicho, tiene que ver con ese reconocimiento, esa participación con la tierra y con el Sí. cosmos primero, con esa sincronización. Claro, porque cuando tú dices una sociedad gobernada por el dinero, no estamos diciendo, o sea, una cosa es el dinero en sí como medio de transacción, ¿no? Lo que estamos Ujú. hablando es una sociedad gobernada por el amor al dinero, lo que implica Exacto. una sociedad competitiva, insolidaria, egoísta y desconectada de lo cardíaco, de lo cordial, ¿no? De lo cardíaco, de lo afectivo. Y cuando se plantea lo indígena como futuro, evidentemente se descentra la idea de lo indígena como ajeno a lo técnico, como premoderno, como ajeno a la modernidad, y más bien se establece la posibilidad de un cambio civilizatorio en el cual lo técnico no dejaría de estar, pero estaría subordinado al amor a la madre tierra y a la conciencia, digamos, ecológica. Esto es así, ¿no? Sí, esto es así. Y esto lo elabora mucho un compañero de Nanao, ¿no? Que se llamaba Sansei Yamao. Él escribe, ¿no? Un libro, un ensayo, ¿no? Y él habla mucho de reconocer esas otras formas de civilización del este de Asia, ¿no? Él dice, bueno, efectivamente, ¿no? O sea, Japón
incluso antes de que hubiera llegado, digamos, el modelo, ¿no? Occidental y europeo, tenía ya un modelo de civilización, ¿no? Que viene también de China, o sea, que tiene su cuna, digamos, ¿no? En China y que después llega y se adapta también a su forma japonesa, ¿no? Y él dice, y es civilización porque es una civilización con técnica, es una civilización con ciencia, es una civilización con medicina, con escritura, ¿no? Pero dice, hay una diferencia, y él habla, dice, hay un reconocimiento de un movimiento cíclico, no una linealidad, sino un ciclo, que es un ciclo que está sincronizado con los ciclos de la Tierra, ¿no? De la Madre Tierra. Entonces, bueno, al final, esa es su propuesta, ¿no? Como de retomar nuevamente una civilización. Entonces, no es desechar, ¿no? Lo civilizatorio, sino re- readaptarlo nuevamente de manera que no olvide esa guía que necesita de los tiempos de la tierra. Eso es un poco la propuesta y para ello, entonces, es esta búsqueda también hacia otros lugares, como para ampliar, ¿no? Como tú has dicho, ¿no? Para quitar esa hegemonía, digamos, ¿no? De que hay solamente una forma. Ahora, me parece Y muy interesante porque ya vamos viendo cómo, digamos, cuando se piensa a los pueblos indígenas desde Japón, se empiezan a ver cosas que la antropología eurocéntrica normalmente no ha visto, ¿no? mm, Amplía las posibilidades, digamos, cognitivas. Ahora, ya a un nivel más intuitivo, pero que supongo que también en tu caso podría tener una base en conocimientos antropológicos, etnohistóricos, tú percibes que entre los pueblos indígenas de América o entre los pueblos amerindios y entre ciertas manifestaciones asiáticas del Asia Mayor, ¿no? Del extremo asiático, hay, digamos, resonancias empáticas a un nivel de sensibilidad. sí, yo creo que sí, es muy importante eso que comentas. Yo creo que estos puntos en común, son, como has dicho, hay un punto afectivo, ¿no? Que tiene que ver con el afecto y que tiene que ver con el afecto y el pensamiento, ¿no? De integrarlos en un solo, digamos, en una misma facultad, que es Ah, la ya, facultad de pensar y sentir. está Y bien. O esto, sea, que, o sea, que la racionalidad afectiva, que esta digamos, concebir la razón como inseparable del afecto, ¿no? Indesligable del afecto, es un aspecto común de las culturas japonesas y chinas con las culturas indígenas. Eso es lo que me estás diciendo. sí, sí, ahí está la importancia del corazón, ¿no? Porque, por ejemplo, en japonés también, ¿no? Se usa la palabra kokoro, y cuando se habla de corazón, kokoro, no solamente significa la parte emotiva, sino también la parte intuitiva y la parte pensante, ¿no? Entonces, y siempre, por ejemplo, uno dice, ¿no? O sea, cuando lo que decimos nosotros mentalizarse, ¿no? Para hacer algo, significa preparar el corazón, ¿no? Preparar el kokoro, así se dice en japonés, ¿no? Entonces, ¿Cuál es la expresión japonesa exactamente de preparar sería kokoro? kokoro o yumbi suru, que significa preparar el corazón. Y yo decía, Para bueno, ¿eso llevar a cómo cabo una se acción, traduce, no? digamos. Y eso es como mentalizarse, ¿no? O sea, cuando uno va a hacer algo, ¿no? Es preparar el corazón, ¿no? Se llama kokoro o yumbi suru, ¿no? Hacer Claro, la porque una de preparación las del corazón. funciones que en Occidente se atribuye a la razón es la capacidad de planificar, de proyectarse, ¿no? Exacto, y eso es para planear, ¿eh? Cuando uno está planeando hacer algo, entonces tiene que preparar el corazón. Entonces, ahí a mí me quedó claro, ¿no? La centralidad que tiene también, ¿no? En todo el proceso, ¿no? Del pensar y del proyectar las acciones de uno.
O sea que las acciones de uno tienen su raíz, ¿no? En el cocoro, en el corazón. Cuando se habla, ¿no? También de la palabra sincera, la sinceridad, ¿no? Se dice makoto, pero ese makoto tiene un origen que es el mago koro, que es nuevamente aparece el corazón, y el ma, que es como un verdadero corazón, ¿no? Entonces lo sincero es lo que tiene un verdadero corazón, ¿no? Es lo que da una verdad de corazón. Y esa es también una cuestión, ¿no? Muy apreciada culturalmente. Se considera, ¿no? Que las palabras, por ejemplo, las palabras poéticas, son palabras, ¿no? Del corazón, y son palabras que tienen un sentimiento de makoto, ¿no? De esta sinceridad. Para O mí sea, es una verdad cordial. sí, la verdad cordial, la verdad que viene en el corazón. Eso para mí es un punto común, ¿no? Que hay en la sensibilidad. Y luego está también, yo creo, otro punto común que tiene que ver ya con lo poético en sí, ¿no? Y la pervivencia de lo poético eh, como parte del tejido, ¿no? Como parte de un tejido cultural, ¿no? Que nos conecta con, eh, con las formas, ¿no? Con las formas de sabiduría, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay un reconocimiento muy profundo de que lo poético está estrechamente unido todavía con lo civilizatorio, ¿no? Que esa es una idea que también tiene su origen en China y que también se desarrolló en Japón, es que lo poético, la palabra poética, es importante, es necesaria, es relevante para cualquier proyecto civilizatorio, ¿no? Entonces, eso desde los orígenes, ¿no? Por ejemplo, si uno se remonta al, a qué es el Japón, ¿no? Aparece el Manyoshu, que es la primera antología de poemas que se mandó a hacer a partir del siglo VII al siglo IX, X, por ahí, y son sobre todo recopilaciones de cantos, ¿no? De cantos, de poemas japoneses, que se utiliza la expresión de uta, que es canto, y esos forman parte, digamos, de esa raíz de lo que es civilizatoria, de Japón como civilización, esa raíz que tiene en los cantos del Manyoshu, y que ha sido en la historia de Japón, ha sido retomada en diversas ocasiones, y una de las ocasiones más importantes en que se retomaron esos cantos antiguos es precisamente cuando llega la modernización de Occidente, ¿no? Cuando llega ese modelo, se retoma nuevamente yo creo que es como para tomar, ¿no? De alguna manera importar el modelo Sin perder occidental, el que además corazón. llegó con mucha fuerza y de una manera violenta también a imponerse, pero para darle un cauce, ¿no? Entonces eso a mí me habla mucho, ¿no? De cómo se vuelve a la poesía, ¿no? Como para reafirmar una raíz que ya estaba civilizatoria, ¿no? Y como frente al nuevo viento que viene. Sí. Y bueno, me parece fundamental en este momento explicitar, digamos, que es justamente esta racionalidad cardíaca de la indigeneidad la que permite al ser humano saberse vinculado empáticamente con el resto de la existencia. Hay un texto que se llama El corazón de Heidegger, de el filósofo coreano Byung-Chul Han, espero haber pronunciado bien el nombre, en el que dice que el pensamiento del corazón es justamente capaz de percibir la singularidad de cada ser y al mismo tiempo el tejido que esa singularidad establece con la totalidad de la vida. Es decir, el pensamiento del corazón ve que cada ser es único, irrepetible, pero que tiene un sustrato común con toda la existencia. Desde la flor, la roca, la montaña,
la luna, el sol. No hay nada que no participe de ese sustrato común. Entonces, es el pensamiento del corazón es el que permitiría ese reconocimiento que hemos considerado como propio de la indigeneidad de la participación humana en el tejido de la vida. Ahora, antes de pasar a unos temas más específicos de poéticas indígenas con relación a las poéticas japonesas, nada más brevemente, Yashkin, ¿hay alguna participación del Kokoro en el hacer científico también? Sí, y ese es un muy buen punto, porque si nosotros pensamos, ¿no? En la, por ejemplo, ¿no? En la poesía japonesa, ¿no? En las artes japonesas, ¿no? Y en la estética, ¿no? Japonesa, es una estética que sobre todo tradicionalmente ha valorado mucho la contemplación, ¿no? La observación atenta, que es una observación que es una observación hecha a partir del corazón, como hemos dicho, pero que es como tú has expresado, es una observación que está atenta a la particularidad de los seres, ¿no? De los seres vivos, de los seres de la tierra. Y todo esto, toda esta estética de la observación crea un tejido, ¿no? Un tejido de referencias, un tejido de conocimientos, ¿no? Que es a donde quiero llegar. O sea, crea un tejido de conocimientos que se expresan artísticamente, se expresan poéticamente, pero que también son la semilla del conocimiento científico japonés y de una actitud hacia el conocimiento, ¿no? Entonces yo pienso que hay una actitud hacia el conocimiento que es muy importante, ¿no? Que es la observación. Y eso es, incluso, ¿no? En el método científico partimos de la observación, ¿no? Entonces, esta actitud hasta el conocimiento, que es algo que se cultiva también a través de las artes, está muy valorado en la estética y en las artes japonesas. Y esto para mí es una raíz, digamos, en la que se une la ciencia con las artes, ¿no? ¿Y tú Entonces, crees, ¿y tú crees, Yashkin, que eso podría dar lugar a imaginar una ciencia, iba a decir una ciencia del corazón, ¿ya? Pero más bien lo voy a plantear como una ciencia que no abandone el corazón, en el sentido de una ciencia capaz y en este sentido y de esta manera que pudiera dialogar con la propuesta del el gran científico alemán ilustrado Alexander von Humboldt, que estuviera atenta a las particularidades sin perder nunca de vista las vinculaciones, la totalidad. Entonces, digamos, una ciencia que no pierde el corazón, inspirada en este modelo de indigeneidad, ¿no? Fundamental, universal, podría ser, o sea, podría cambiar el rumbo por el que han dado la ciencia hegemónica, en la que el conocimiento ha estado en buena medida desapegado del afecto y no ha tomado en cuenta el cuidado de la casa, digamos, de la madre tierra, sino que muchas veces ha producido artefactos en buena medida destructivos y con un interés de oprimir la madre tierra. Y esto lo dice Ilya Pregonini, cuando uno no puede conocer aquello que está oprimiendo, porque solo lo vamos a conocer oprimidamente y no lo vamos a conocer en su libertad, en su espontaneidad, ¿no? Entonces, podría ser, digamos, podríamos imaginar, ya poniéndonos así en alto vuelo, ¿no? Una ciencia, un cientificismo de raíz indígena. sí, yo pienso que ahí está una clave, No ¿no? un Como de cientificismo, ese, disculpa, una ciencia de raíz indígena. sí, yo pienso que sí, ahí está una clave, ¿no? Y algo en el que se puede nutrir mucho, ¿no? Por ejemplo, lo que puede contribuir mucho,
¿no? La experiencia estética, ¿no? De los pueblos del este de Asia, ¿no? Y yo pienso que sí, porque es también, sería una ciencia que, como dices, que con corazón, ¿no? Pero, y que significa que tiene también su, su, su ética, ¿no? Una raíz ética del cuidado, ¿no? De Claro, cuidado porque de la tierra. lo que estaríamos viendo acá es que el pensamiento afectivo lleva implícita una ética del cuidado de lo compartido, ¿no? Sí, porque se asume como parte de, y se asume desde las relaciones, ¿no? Desde ese mundo de relaciones en el que está participando. Y entonces, yo pienso que ese es yo creo, un camino, ¿no? Que ahí está, y que también reconoce un, un conocimiento que de alguna manera proviene mismo, ¿no? Es recibido de la tierra misma, ¿no? Entonces yo creo que, porque en este proceso del corazón, ese reconocimiento, ¿no? De que todo el conocimiento que viene de la tierra misma, ¿no? Y entonces por ello mismo tiene una base ética en la tierra, ¿no? Entonces es para servir, Y, ¿no? y al tener una base ética en la Tierra, necesariamente la tiene en el cosmos, ¿no? Porque la Tierra es un fenómeno cósmico, eso a veces nos olvidamos, ¿no? Nos olvidamos que la Exacto. Tierra es también parte de un conjunto aún mayor. Ahora, De eso Justin, no yo. vamos a, hemos llegado a un clímax casi de la entrevista, Ujú, pero para ir como bajando un poquito, tú tienes un texto bien interesante que publicaste en partes sobre la presencia del haiku en lenguas indígenas mexicanas, ujú. en el que primero me gustaría que, para los que no han leído ese texto, que hagas un poco el mapeo de la escritura actual en México de haiku en lenguas indígenas. ¿Qué es lo que podemos encontrar actualmente? ¿Cuál es la cartografía de ese fenómeno literario? ¿No? Bueno, ha habido ahora hay bastantes, bueno, hay autores, ¿no? No, poetas, ¿no? Que escriben también en lenguas indígenas que escriben haiku y que además han reflexionado sobre haiku, ¿no? Como una manera de también, han leído el haiku también desde su propia visión, ¿no? Desde su propio sentir, digamos, desde su propio corazón. Y yo en ese texto lo que hablo, pues son algunos autores como Antonio Guzmán, que tiene textos en haikus en tzotzil, por ejemplo, ¿no? También hay haikus escritos en náhuatl, haikus escritos en maya, yucateco, haikus escritos en zapoteco, haikus, hay un proyecto muy bonito del profesor Macawi, son haikus tarahumaras, escritos por niños tarahumaras, y que además ya hay una utilización del haiku como una herramienta dentro de la comunidad indígena tarahumara, con estos niños, con estas niñas, y que ellos lo toman también, el haiku, como una canción, ¿no? Dicen es un pequeño canto, ¿no? Y esa es una lectura que hacen de haiku, y es un canto que habla en la naturaleza y que también puede transmitir y como que darle vigor a nuestra propia cultura, ¿no? Entonces yo veo que hay todo ahora escritura de los haikus, o sea, que toman el modelo del haiku, digamos, este modelo del, del, del 5-7-5 sílabas, ¿no? Que son 3 versos, que es un modelo que ya existía trasplantado a la poética en español, ¿no? Como sabemos, ¿no? Desde el siglo XX ya existe el haiku, pero esto es nuevo porque yo veo que en estas nuevas escrituras del haiku en las lenguas indígenas, pues aparece también pues una nueva exploración, ¿no? Del mundo poético, del haiku desde los propios territorios y los las miradas, ¿no? De los pueblos indígenas. E incluso hay quienes se aventuran también a hacer exploraciones entre las formas de escritura que ya existían, por ejemplo, entre los mayas, ¿no? Con los caracteres mayas,
¿no? Y con tomando como, digamos, como inspiración, ¿no? También los modelos, las formas de los kanjis, ¿no? De los ideogramas. Entonces hay quienes ya han puesto los haikus también, por ejemplo, en formas de estelas, ¿no? Como utilizando esa forma de las antiguas escrituras mayas, ¿no? De estos signos mayas. Entonces, yo creo que abre una posibilidad bien interesante para la poesía, para pensar lo literario, que no cruza, digamos, como que se está saltando también ese diálogo, ¿no? Con lo europeo. Tú estás buscando ahora con esta Sí, parte, ¿no? De Asia, encontrando, digamos, yo creo, raíces afectivas, raíces poéticas, en las que se cultiva, digamos, una afectividad común y a la vez también explorando las propias particularidades y posibilidades que hay, ¿no? De escribir, por ejemplo, en las propias lenguas, ¿no? Porque también hay una reflexión del ritmo que ellos hacen, ¿no? A la hora del haiku, ¿no? De si se usa la rima, digo, el ritmo, ¿no? Clásico, ¿no? Y cómo se entiende. Entonces, eso es lo que yo hablo, más o menos cómo es ese proceso en el que se está asimilando actualmente y también una mirada que yo hago, ¿no? Como ecopoética, ¿no? Porque el haiku, pues para quien no saben, pues es un género que viene acompañado también de todo digamos, todo un set, ¿no? De palabras para referirse a la naturaleza, de palabras de las estaciones, ¿no? De palabras que son palabras de la observación y del conocimiento del territorio, ¿no? De la cultura también. Entonces yo creo que todo eso, bueno, pues son ventanas que están ahí y eso es lo que yo ahí reflexiono en ese artículo. sí. Tú sabes que una vez yo estaba viajando por los estados de la costa este de los Estados Unidos, con mi amigo Raymond Slowman, que era un sabio navajo, y llegamos a hospedarnos a un templo de una monja budista japonesa caminante, ¿no? Ella hacía la meditación caminante. Y hicieron una ceremonia en la mañana, caminando por todo el templo. Acabamos, digamos, en un sitio más cerrado y le pidió a Rayman que cantara un canto. Y el canto, según me lo tradujo, el Rayman Slowman era navajo y el canto odiné, ¿no? Y el canto, según me lo tradujo después, era: el sol ha despertado, mantengámonos en armonía a lo largo del día. Una cosa así. O sea, no te voy a decir que era un haiku por las versificaciones, pero algo muy cercano, ¿no? Muy cercano, con diálogo con el territorio, con todos esos aspectos tan propios de la sensibilidad japonesa. Digamos, no es común, no es algo que uno, o sea, yo creo entender las razones, pero no es algo que uno hubiera, no es un tema menor, que existan tantos poetas en lenguas indígenas mexicanas que estén recurriendo al haiku. Yo supongo que esto, tú tienes una explicación para ello a un nivel, voy a usar una palabra poco usada en la academia, a un nivel esencial. Entonces, ¿qué sería a un nivel esencial lo que estaría propiciando este diálogo con el Japón, ¿no? Sí, hay algo bien interesante, ¿no? Hay una gran diferencia en cómo se piensa el haiku, por ejemplo, desde la tradición hispánica, latinoamericana, Octavio Paz, que se asimila, y que también es un poco la del mundo anglosajón, se asimiló el haiku como muy desde el zen, ¿no? Como una iluminación, digamos, como una especie de revelación, ¿no? Un instante de revelación. Sí, Y sin embargo, un ratito, pero que según yo he leído en tus trabajos, porque yo me he dado el tiempo de leer tus trabajos, eh, es parte también de la renovación del haiku del periodo Meiji, ¿no? Donde hay claro, una sí, asociación con el Satori. O sea, no es algo del todo exotista. Digamos que en la propia renovación de la interpretación del haiku en el periodo Meiji, el Satori empieza a ocupar un lugar preponderante, ¿no? sí, digamos que ese fue el énfasis, ¿no? Que se dio, ¿no? Dentro de todo lo que se ha Claro, porque es reflexionado en torno al importante, digamos, para los que no somos
conocedores de la tradición poética japonesa que el haiku, si bien es una poética ancestral, ha variado, ¿no? No se ha mantenido siempre igual. El haiku es dinámico, ¿no? Exacto, es dinámico. Entonces, en el siglo XX hubo mucha esta lectura, y ahora yo lo que pienso, los autores en lenguas indígenas están haciendo otra lectura del haiku, ¿no? Y yo pienso que esa es una lectura que están haciendo, por ejemplo, el profesor Cocón Pech, él dice, ¿no? Que haiku es como las palabras sabias, ¿no? De los abuelos, de las abuelas, ¿no? Como esas pequeñas sentencias de sabiduría que tiene. Por ejemplo, en el Como caso los de consejos matutinos, digamos. o en el caso, ¿no? De los haikus tarahumaras, como estos pequeños cantos, ¿no? Entonces yo creo que cada uno de ellos está ahora haciendo nuevas lecturas que de por sí ya están también en el mundo del haiku, y pues están dándole nuevo vigor, ¿no? Y son lecturas diferentes que yo creo que están enfatizando otra cosa, que es la relación. O sea, que haiku es también, sí es también, claro, es una experiencia de revelación que está conectado con el Sotori, pero no olvidar que haiku es también una palabra de relación con el mundo, ¿no? Una palabra que expresa nuestra relación con el mundo, y es eso que tú has dicho, Pedro, que es esa relación con el cosmos, con el mundo cosmos, ¿no? Porque a través incluso de lo pequeño, por eso a mí me gustan mucho los haikus de Isa, que hablan mucho de insectos, por ejemplo, de cosas así muy pequeñas, ¿no? Sí, sí, De sí. pequeños animalitos. A Claro, través de eso pequeño, tú tienes un texto ujú, académico dedicado a la presencia de los insectos en ISA, ¿no? en Isa, ¿no? Porque él habla que a través de unas pequeñas larvas de los mosquitos que nadan en una pileta de agua y que están como nadando hacia la luna, se elevan se elevan y vuelan, y entonces esa pequeña larva ya está imaginando su vuelo cuando va a hacer su metamorfosis, todo. Entonces, toda esa conexión que hay eh, habla de esa relación de lo micro y lo macro. Isa tiene otro poema muy bonito en el que hace una relación entre un campo de papas y la Vía Láctea, ¿no? Habla mucho, esas Ujú. son imágenes que vienen constantemente en ese otro sentir del haiku como relación. Y eso es algo que a mí también me gusta enfatizar mucho, que en el Japón moderno el haiku, más que la experiencia del Satori, que sí es parte también es una experiencia de la relación. Por eso hay muchos haikus escritos por niños y se cultiva mucho en las escuelas, ¿no? Como una manera de que los niños mismos también se van relacionando con la naturaleza, Claro, y lo ¿no? interesante del proyecto de este profesor Tarahumara que cuentas, Ujú. ellos no se llaman Tarahumaras, ¿cómo se llaman a sí mismos? Raramuri. Sí, ya, eso, Kairamuri. Eh, en esta experiencia se rescata un aspecto muy propio del haiku en la cultura japonesa que no está presente en los cultores del haiku del mundo hispánico, o que no ha estado presente en todo caso en la lectura, como tú dices, de Octavio Paz y de aquellos que vehiculizaron el haiku en el mundo hispánico, que es el aspecto primero del haiku como cultura, como poesía popular, ¿no? Como poética Ujú. popular, y que tú lo enfatizas mucho, y también el haiku como pedagogía, ¿no? Como Como que- pedagogía en el sentido de formar el ojo, formar el ojo para que, pero que es un ojo cordial, ¿no? Es una retina desde el corazón para percibir los vínculos en todo lo existente, ¿no? Sí, y yo creo que ellos han dado con la clave de como, Ellos con son una sí, clave que esté en japonés, así de, el haiku hay que utilizarlo, ¿no? Porque como tú dices, es algo que nos ayuda a abrir los ojos, ¿no? Los ojos esos de corazón. Entonces hay que utilizarlo, ¿no? Y entonces ese haiku es popular, ¿no? Y eso es una diferencia, ¿no? Que existe con la otra visión, en el que se volvió como un poco algo como como culto, ¿no? En cambio, esto es una visión que, digo, en Japón, ¿no? O sea, los haikus de los niños los publican, ¿no? Hacen sus concursos también. Entonces, por ejemplo, yo a veces hay unas bolsitas de té, y en las bolsitas de té
ahí vienen siempre escritos los haikus de los niños no sé, de varias escuelas, así, en el reverso, ¿no? Entonces ahí es como dices, bueno, pues está ahí, ¿no? Está también, es pedagogía, es parte de la cultura popular, aparece en la televisión incluso, ¿no? Incluso hay programas, ¿no? Así de televisión de gente escribiendo haikus y así. Es que para mí ahí está uno de los aspectos en los que yo pensaría la cultura japonesa, a pesar de los múltiples defectos que pueda tener, no es cuestión de idealizar, pero yo creo que ahí está el avance, digamos, el refinamiento de la cultura japonesa, incluso sobre culturas de la modernidad occidental, en la presencia cotidiana de lo poético. Porque un pueblo, ¿no? Una cultura, una sociedad que pierde lo poético, pierde su propia alma, ¿no? Entonces, esta marginación de lo poético en el mundo occidental moderno da cuenta de una pérdida, de un empobrecimiento de la vida sensible, de la capacidad de percibir la maravilla de la existencia. Y una vida que no, o sea, aquel que no percibe con asombro la respiración, el simple estar en el mundo, es una persona profundamente vacía e infeliz, ¿no? Entonces, la persona que carece de poesía, carece de telos, ¿eh? Su existencia es anodina, no tiene sentido. Vive sometido como si él fuera una máquina a otros objetivos, porque lo poético es lo que nos permite encontrar la valía de la existencia sin objetivo alguno. Entonces, es curioso que una cultura, una sociedad como la japonesa, en la que se ha dado tanta importancia a la consagración al trabajo, a la eficiencia, a la productividad, no abandone lo poético, porque yo ahí veo la necesidad humana de generar un contrapeso frente a esta imposición de la valoración exclusivamente productivista de la existencia. Ahora, Yaskin, para acabar, voy a hacerte una pregunta un poco egoica, ¿ya? Me perdonarás. Pero en el texto del haiku en lenguas indígenas, tú me mencionas a mí. Y mencionas mi poética. Soy el único no mexicano, creo que mencionas. Y me parece curioso que lo hagas. Yo creo entender por qué, ¿ya? Pero me parece curioso porque yo, en efecto, no escribo nada que intente ser un haiku. Entonces, yo quisiera preguntarte, ¿por qué me mencionas? Yo te menciono porque yo ahí lo menciono para poner como que hay un diálogo mayor, ¿no? Que es un diálogo entre sensibilidades, ¿no? Y, por ejemplo, yo voy pensando también, ¿no? En algunos poetas, ¿no? Que se han acercado también a leer, ¿no? Como la poesía japonesa o la poesía china, ¿no? Entonces yo desde ese como... Pero tú te das cuenta, yo creo que tú percibes que en mi acercamiento, digamos, a las poéticas japonesas y a las poéticas chinas, a mí me están sirviendo para expresar mi experiencia al interior de una familia indígena. Entonces, eso es lo Sí, curioso, ¿no? Entonces, sí, sí. y es un proceso al cual yo he llegado antes de conocerte, que se ha fortalecido conociéndote y que después tú me has descubierto que también es practicado por poetas amerindios en México, en Ujú. Guatemala, y creo que también tú has conocido mapuches que tienen este Mapuches diálogo con lo también. asiático, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. comenta, para acabar, comenta eso. O sea, yo creo que ya lo hemos dicho, ¿no? Pero quisiera que pongas un énfasis una vez más, ¿no? En ese punto, o sea, ¿por qué tantas personas que estamos trabajando desde lo indígena tenemos este diálogo con lo oriental? O sea, es fascinante Es realmente la fascinante. Y yo creo coincidencia que se está dando, que ¿no? O sea, que no es cuestión que uno de nosotros se le ocurrió, sino que hay una coincidencia generacional de gente que está trabajando desde poéticas, desde lenguas indígenas, o en mi caso, desde un territorio y una familia indígena, que ve este diálogo como algo completamente espontáneo, natural y no forzado, ¿no? eso a mí no sé, me sorprende. Es natural. Sí, es algo que se da de manera natural, se está dando de manera natural, ¿no? O sea, también hay, yo creo que tiene que ver con
ese retorno a la tierra, ¿no? Y ese retorno a la tierra hace que aflore nuevamente los poetas de la dinastía Tang o los poetas caminantes, itinerantes japoneses, vuelven a aflorar, ¿no? En el espíritu y se cruzan de repente, yo creo, en esos trayectos con los antiguos caminantes y los antiguos también poetas, ¿no? De las distintas lenguas, ¿no? Y de los distintos pueblos, ¿no? En América. Entonces, eso para mí es como, vuelven, van y cruzan, ¿no? Van y cruzan. O sea, Entonces sí. qué hace que un poeta de la dinastía Tang de pronto vuelva a tomar vida en un poeta indígena contemporáneo mapuche, en un escritor reterritorializado en el territorio chipivo, en un escritor maya? Y yo creo que las dan el clavo. Es el vínculo con la tierra. Y posiblemente ahí está, en ese vínculo, pero que es un vínculo muy especial, ¿eh? Porque es un vínculo que está atento a lo transitorio de la vida, que no escapa a la transitoriedad de la vida, que se asombra ante lo fugaz de toda la existencia, pero que reconoce al mismo tiempo que hay algo perdurable de lo cual todo participa, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está el punto. Bueno, Ahí Yashkin, está. este video lo voy a presentar primero a mis estudiantes del curso de literatura actual y después, ya en unas semanas, lo voy a publicar en el YouTube y lo vamos a promocionar por el Facebook, haciendo un uso de la tecnología, pero para esparcir poesía que no es meramente poesía en el sentido de género literario, ¿no? Sino poesía como modo de estar en el mundo e incluso de transformar la ciencia. Así que quedo muy contento, como siempre, Yashkin, de conversar contigo. Gracias por tu tiempo y tu generosidad. Muchas gracias, Pedro.